El trabajo que presentamos se llama Locus de control en estudiantes de contabilidad, un estudio exploratorio y ha sido realizado por Carmen Fernández Polvillo, Sergio Jiménez Cardoso y José Luis Arquero Montaño, todos de la Universidad de Sevilla. Diferentes teorías argumentan que la percepción de control juega un papel determinante en el comportamiento, de forma que las personas pueden presentar un locus de control interno. Generalmente sienten que su éxito o fracaso está bajo su propio control, perciben una relación clara entre sus acciones y las consecuencias posteriores de las mismas, y por tanto se sienten seguros y predispuestos a intentar controlar su entorno. O bien, un locus de control externo. Estos atribuyen el éxito o los fracasos a causas diferentes de ellos mismos. No perciben vínculos claros entre un comportamiento y consecuencias, ya sean positivas o negativas, creyendo que tienen poco o ningún control directo de su vida. En consecuencia, tienden a adoptar papeles más pasivos. ¿Por qué el locus de control es relevante? En el contexto académico, la literatura muestra que existen asociaciones sistemáticas entre el locus de control interno y el rendimiento, nivel de competencia y persistencia, y entre el locus de control externo y comportamientos de deshonestidad académica. En los entornos de trabajo, el locus de control parece estar asociado con las actitudes, rendimiento y capacidad de afrontar dificultades, también con la intención de abandono y con el bienestar de los empleados. Y específicamente en gestión y contabilidad, el tipo de locus de control puede estar asociado con intención emprendedora, gestión financiera adecuada, propensión al riesgo o en comportamientos disfuncionales en auditoría, entre otros. La revisión de la literatura proporciona evidencia, por tanto, de un impacto relevante del locus de control en actitudes y habilidades que son importantes para estudiantes y profesionales del área. Por tanto, nuestra primera pregunta es: ¿cuál es el locus de control predominante en los estudiantes de ADE? Igualmente, la literatura indica que hay diferencias asociadas a variables personales, como el sexo o la edad. Por tanto, como segunda pregunta de investigación, nos planteamos si existen diferencias en el locus de control predominante de los estudiantes de ADE por sexo y edad. Los datos se obtuvieron a través de un cuestionario distribuido en tiempo de clase. La primera sección del cuestionario incluía varios datos personales, edad, sexo y la intención de desarrollar una carrera profesional en el área de contabilidad y finanzas. Y la segunda sección incluía el locus de control, un instrumento de 10 ítems propuesto por San Gabriel y colaboradores en 2006. Nuestra muestra estaba compuesta por 77 alumnos matriculados en la asignatura obligatoria de contabilidad para el curso más alto del grado de ADE en la Universidad de Sevilla. Por sexo, el 47% eran hombres y el 52% mujeres, con una edad entre 20 y 40 años, mediana de 22 años, y un 65% de los estudiantes indicaron interés en seguir una carrera profesional relacionada con el área de contabilidad y finanzas, frente a un 22% que indica poco o ningún interés. Respecto a los resultados, este cuestionario permitía obtener dos medidas: una medida de locus de control interno, una medida complementaria de locus de control externo, y nosotros calculamos una medida de preponderancia del locus de control interno, restando la puntuación del locus de control interno menos la puntuación del locus de control externo. El rango para las dos primeras variables es de 1 a 5 y un valor positivo para la variable de preferencia indica una preferencia interna, mientras que un valor negativo es indicativo de un predominio externo. Los resultados nos indican que básicamente los estudiantes de ADE tienen una preferencia interna. Su puntuación media y su mediana es mayor en el locus de control interno que en el locus de control externo, lo cual también puede ser visto porque la variable de preferencia tiene un valor positivo de media. Sin embargo, cabe destacar que, en primer lugar, no es una preferencia fuerte, está muy cerca del punto de indiferencia, que es el 3, y analizando la distribución, más de un 32% de los estudiantes presentan un predominio externo de locus de control. Para dar respuesta a la segunda pregunta de investigación, utilizamos la variable de preferencia de locus para escribir a los estudiantes a dos grupos. El primero, interno, en lo que esta variable muestra una preferencia de locus interno, es decir, es mayor de 0, y externos, en lo que esta variable tiene un valor menor de 0, excluyendo los casos que estaban en el punto de indiferencia. Con esto podemos hacer la tabla que aparece en la pantalla, que es una tabla de contingencia que nos muestra que los hombres principalmente se adscriben al grupo de internos, mientras que las mujeres mayoritariamente se adscriben al grupo de externos. Analizando las medias de estos dos grupos, de hombres y mujeres, podemos ver que efectivamente la preferencia interna de los hombres es superior a la preferencia de las mujeres.
Sin embargo, aunque los hombres predomina el locus de control interno, estas diferencias no llegan a ser significativas ni analizando la tabla de contingencia ni analizando las diferencias de media. Con lo cual, como primera respuesta a la pregunta de si hay diferencias en locus de control por sexo, no hay diferencias estadísticas. La segunda parte de esta pregunta de investigación número 2 intentaba ver si había diferencias en locus de control por edad. Para ello utilizamos la misma metodología. Asignar a los alumnos en dos grupos y comprobar cuál es la edad media que tiene cada uno de esos dos grupos. Como podemos comprobar, la edad media del grupo de internas, es decir, aquellos que tienen una preponderancia del locus de control interno, es muy superior al del grupo de externas, es decir, aquellos que tienen principalmente un locus de control externo. Esa diferencia es significativa estadísticamente, con lo cual la segunda parte de esta pregunta de investigación 2 indica que sí hay una asociación entre locus de control y edad. Así, como hemos visto, el locus de control predominante indica hasta qué punto un individuo atribuye el éxito o fracaso de sus acciones a causas fuera de control, suerte, acciones de otro, o si ese éxito o fracaso se considera bajo su propio control personal y debido al esfuerzo, la preparación o la competencia. Los estudiantes de ADE, nuestros estudiantes, son en promedio internos. Sin embargo, este predominio no es fuerte y más del 30% de los estudiantes presentan un predominio externo. Eso implica que tienen una menor persistencia, son menos proactivos y terminan teniendo un menor rendimiento. Sin embargo, nuestros resultados nos dan una conexión entre locus de control y edad, una conexión que es prometedora porque sugiere que las experiencias pueden tener un impacto positivo en esta característica. Así, es poco probable que una sola innovación o intervención educativa funcione para todos los estudiantes, pero es probable que tenga éxito con algunos, lo que hay que saber es con cuáles. La literatura nos indica que es preciso tener en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes para diseñar las innovaciones educativas y que entre estas diferencias, una de ellas es el locus de control. Básicamente porque el locus de control externo es una limitación para las innovaciones que requieran o trabajo autónomo o decisiones complejas, que los estudiantes se planteen objetivos a medio y largo plazo para el trabajo cooperativo y para aquellas actividades que impliquen creatividad. Por tanto, para estos casos, lo importante es la introducción paulatina de tareas con una dificultad creciente y un feedback constante, de manera que ese entrenamiento ayude a un cambio del locus de control dominante.